No, pero que sí, parece que está regañando a alguien. No, bueno, no. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar este acto de presentación del libro Los retos de Europa, democracia y bienestar social, que deriva del 10º encuentro que celebró la Fundación Sistema en Salamanca y que aquí en su presentación la Fundación Sistema junto con la Fundación Friedrich Ebert quieren dar a conocer a todos ustedes. Como saben, van a intervenir José Félix Tezzano, director de la Fundación Sistema, Lothar Witte, delegado en España de la Fundación Friedrich Ebert, Rafael Simanca, secretario de Formación de la Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, José Borrell, expresidente del Parlamento Europeo, y yo mismo. Estaba también anunciada la presencia de Soraya Rodríguez, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, pero un acto institucional en Valladolid, en lugar por donde ella es representante, le ha impedido venir. Les agradecemos mucho la presencia en este acto de presentación de un libro en el que, dada la importancia que hoy tienen los acontecimientos que suceden en Europa, tendremos oportunidad de reflejar en qué consiste este libro, cuáles fueron las líneas fundamentales del encuentro que se celebró en Salamanca y daremos también, lógicamente, cada uno la opinión del momento presente de Europa. En primer lugar, tiene la palabra José Félix Tezzano, director de la Fundación Sistema. Buenas tardes, muchas gracias. Este libro, efectivamente, es el resultado del 10º encuentro Salamanca, que celebramos el pasado mes de junio en esa ciudad. Son los encuentros Salamanca, unos encuentros que se vienen realizando desde el principio de este siglo, desde el 2001, impulsados inicialmente por Caja Duero, posteriormente apoyados por la fusión de Caja España-Caja Duero y organizados por la Fundación Sistema. El 10º encuentro se celebró en un momento delicado, tanto para Caja España-Caja Duero, una situación financiera complicada, como todos sabemos, y también para Europa. Yo creo que en el caso de Caja España-Caja Duero y de su presidente actual, Evaristo del Canto,
hay que reconocer el esfuerzo y el compromiso que mantuvieron en momentos difíciles, en momentos en los que precisamente este tipo de debates son más necesarios. Una de las paradojas que estamos viviendo en este momento es que las cosas que son más necesarias muchas veces no son viables por razones económicas o financieras. En este momento se necesitaría más debates de altura, con intelectuales, con responsables políticos de distintos países, que de alguna manera trazaran las expectativas del momento, las posibilidades del momento. Yo creo que todos estamos muy abrumados, excesivamente abrumados, por los discursos negativos, la flagelación continua, y lo que necesitamos es propuestas alternativas, porque lógicamente lo que ocurre tiene soluciones, debe tener soluciones. Y los encuentros Salamanca, precisamente desde su principio y en los 10 temas que se han abordado, intentan aportar análisis y alternativas a las situaciones presentes. Los 10 libros de la colección de los encuentros Salamanca son en este momento una biblioteca de consulta obligada, probablemente. El último libro es un poco más delgado, está más adelgazado también como la economía, pero yo creo que también contiene elementos valiosos, aportaciones valiosas. Y también era un momento delicado para Europa. Este es un encuentro que se ha realizado en colaboración, señalaba Alfonso Guerra, con la Fundación Friede Sever, que es una fundación, yo diría, de las más prestigiosas probablemente en este momento, fundación política, que hace un papel importante en Europa y en el mundo, en América Latina, y cuya colaboración fue muy agradecida, como sabe su delegado, el amigo Lothar. Y luego los temas que tratábamos, un libro sobre democracia y bienestar social en Europa, es prácticamente el debate actual. Estábamos hablando de los 2 elementos nucleares del debate de este momento. Fue un debate que convocamos con una vocación claramente europeísta, en un momento en el que es difícil ser europeísta y decirlo, pero desde el reconocimiento de que el modelo, la construcción europea, primero el mercado común y después la Unión Europea, tenemos que ser conscientes que han tenido un papel fundamental en los últimos años. La idea europea ha posibilitado el periodo más dilatado de paz y de prosperidad en Europa. Y esto ha sido posible en virtud de 3 factores, básicamente, entre otros. Lo que a veces se ha llamado, el primer factor, la sustancia del eje franco-alemán, en definitiva el entendimiento, la capacidad de entendimiento entre Francia y Alemania, pero que no solamente es el entendimiento entre 2 países, sino que ha sido, digamos, la idea de que la Europa verosímil de nuestro tiempo y del futuro, tenía que basarse sobre la simetría, no sobre la hegemonía. Y de alguna manera este entendimiento ha permitido conjugar los conflictos de hegemonía que tanto han lastrado y ensangrentado, digamos, la historia de Europa en los últimos años. El segundo elemento, hay que recordar, de la virtualidad de Europa ha sido la Europa política. Pero la Europa política, la idea de que Europa se organizaba bajo patrones de democracia. Para pertenecer a la Unión Europea había que ser necesariamente, tenían que ser los Estados regímenes democráticos. No dejamos ninguna duda sobre esto. La Europa del futuro tenía que ser democrática. De esa manera también conjugábamos los conflictos políticos, o se intentaban neutralizar los conflictos políticos que habían lastrado también la historia europea durante mucho tiempo. Y el tercer elemento importantísimo era la Europa social, el estado de bienestar como soporte de la ciudadanía social, en el sentido que lo dijo Marshall, y lo explicó Marshall. Es decir, el valor de la equidad social, de la justicia social, de las oportunidades de empleo y de bienestar para todos los ciudadanos. Ha sido una idea modular del proyecto europeo. Se hablaba del modelo social europeo como un modelo clave en ese aspecto. Y esto nos permitía, ha permitido durante muchos años, conjugar los conflictos sociales. Conjugar o disminuir los conflictos sociales. Es decir, parecía que Europa iba por buena senda. Estábamos en la perspectiva de lo que había que hacer, de un buen modelo. Y eso permitió, fue acompañado de un proceso de crecimiento económico y de prosperidad notable. Y lo que en este momento está ocurriendo, y por eso hace falta debates muy sinceros y muy profundos, es que esos 3 elementos en los que sustentaba el proyecto europeo están puestos en cuestión de manera peligrosa, de manera enormemente peligrosa. El problema en este momento es que si tenemos problemas políticos, si tenemos problemas de simetría entre las potencias europeas y si tenemos problema de bienestar, de falta de bienestar y de creciente malestar en la opinión pública, es evidente que tenemos un problema muy grande
que está dando lugar a una dualidad perceptiva notable entre el lenguaje que hablan los burócratas de Bruselas y algunos sectores y lo que se siente por el ciudadano medio. Cuando se nos dice que las cosas no son tan graves, que hay que ser prudentes, que no hay que exagerar, que las cosas no están tan mal, eso no es lo que siente el ciudadano medio. Muchos ciudadanos, digamos, que lo están pasando mal en estas circunstancias. Entonces, en este momento, lo primero que tenemos que hacer en Europa es reconocer que tenemos una crisis muy seria por delante y que no sabemos o no se sabe en este momento cómo se va a salir y si se va a salir de esta crisis. Yo creo que, como ocurre con los enfermos de cáncer y otras enfermedades graves, lo primero es reconocer lo que está pasando y luego luchar con todos los medios al alcance para encauzar la situación. ¿Qué factores problemáticos tenemos en Europa en este momento? Bueno, hay factores exógenos que están, en fin, la emergencia de los BRICS, de otras potencias emergentes en el mundo, la pérdida de papel y de peso económico y político de Europa, muchos problemas exógenos. Pero tenemos también 3 problemas endógenos muy notables. El primer problema es que Europa hoy en día no es una democracia. Las instituciones europeas no son una democracia. En Bruselas, hasta hace muy poco tiempo, se hacía la broma de que si la Unión Europea, como institución, pidiera el ingreso en la Unión, como tienen que hacer todos los países, no podría ser admitida porque no cumple los requisitos mínimos para ser considerada como institución una democracia. Eso era una broma y todos se reían mucho con esta historieta. El problema hoy es que a esto se está uniendo, a esta crisis de legitimidad, de presencia, de imagen de legitimidad, se está uniendo una percepción ciudadana muy amplia de que las políticas que se están llevando a cabo en Europa son políticas que a muchos países nos vienen impuestas. Es decir, no son las políticas construidas desde la soberanía, de la conciencia de la soberanía, de nuestra voluntad de hacer frente a determinados problemas, sino que son políticas que vienen impuestas, sea verdad o no sea verdad esto. Se habla de la famosa troika, de los hombres de negro, de los del maletín, en fin, pero viene impuesta. Y esto está dando lugar a reforzar esa crisis de credibilidad de Europa. Y dentro de poco, dentro de un año, vamos a tener una prueba que va a ser delicada, y son las elecciones europeas. En las condiciones actuales, yo me temo mucho, y no hace falta ser un mago de la sociología para temerlo, que la participación va a ser enormemente escasa, que muchos ciudadanos, sobre todo en muchos países, no van a votar en estas elecciones. Y si esto se produce, si los porcentajes de votos, que en algunos países estaban ya en el 40%, cae en torno a los 30 y tantos por ciento, vamos a tener una crisis política de enorme envergadura. Es decir, esto va a dar lugar a que la conciencia de crisis, estamos en un túnel en el que no se ve la salida en este momento, se va a convertir en la conciencia de que estamos en un pozo, de que estamos en un auténtico pozo político. De un túnel, cuando se dice que estamos en un túnel, se dice sigan avanzando, a ver si acaban de ver la luz, que se acabará viendo, pronto se verá la luz, sigan avanzando por el túnel, aunque parece que todo está negro, pero habrá luz. No, no, es que en un pozo no hay salida. De un pozo lo que hay que hacer es salir cuanto antes. Y no sé si este debate se va a llegar a plantear. Por lo tanto, primera crisis que tenemos, primer problema y primer reto que hay que afrontar en este momento, el reto de la falta de democracia en Europa. El segundo es la descohesión social. En Europa estamos avanzando hacia las fracturas sociales, las desigualdades, el malestar. Hay casos extremos. España, en indicadores de pobreza, de carencia y demás, estamos en los peores lugares, incluso peor que otros países que económicamente están en situaciones más delicadas. Hasta hace muy poco, una de las señas de identidad de Europa era la cohesión social, el estado de bienestar y las políticas de convergencia. Políticas de convergencia que tan generosamente fueron apoyadas en mayor grado por algunos países, los países con economía más potente, respondían a la idea de que era bueno que todos convergiéramos. En este momento no vamos hacia la convergencia, estamos desconvergiendo, estamos separándonos. Cada vez va a haber países más pobres en Europa y países más ricos en Europa. Y esto va acompañado de la conciencia, una cierta conciencia de maltrato a las personas. Las personas que están paradas, que no tienen ya prestación, ese 55% de desempleados jóvenes en España. Es decir, muchas personas tienen la sensación de estar siendo maltratados. Y se dice, cuando hay problemas, que hay que hacer cambios estructurales. Y los cambios estructurales son más paro, más penuria, más carencia social, más recorte. Entonces, hay esa conciencia
por parte de las personas de que se están siendo maltratados derechos básicos que pensábamos que estaban asentados. Y por parte de los Estados ocurre lo mismo. Hay Estados que nos sentimos maltratados. Es decir, no se entiende que si hemos ido hacia una zona de una moneda común, unos países en esa moneda están pagando los créditos a un dinero y otros a 5, 6, 7, 8 veces más. Es decir, los pobres, la gran paradoja es que los pobres en este momento no solamente no son ayudados, también los países pobres, sino que además son penalizados y tienen que pagar mayores intereses. Eso se llama la lógica del usurero. El usurero da créditos al que no tiene capacidad, le impone impuestos abusivos y, llegado el caso, le amenaza de romperle las piernas. A nosotros todavía no sé si nos han amenazado con rompernos las piernas, pero la verdad es que hay temor y hay preocupación por las posibilidades de salida de las crisis. Y, sobre todo, el problema en este momento es que tenemos, y se hizo en su día, un diseño de ir a la moneda única en el que los que lo plantearon no sé si fueron conscientes o no sabemos si fueron conscientes de que podía ocurrir algo similar a lo actual. Es decir, hemos cambiado un sistema monetario, la peseta, en la que en caso de una crisis como esta estaríamos ya saliendo de la crisis, mejor o peor, pero habríamos devaluado la peseta, habríamos dado a la máquina de hacer dinero y habríamos metido liquidez y habría crédito. Y tendríamos inflación y estaríamos ajustando inflación y una serie de variables, pero no había la sensación de agobio, de falta de horizonte. Pues en este momento lo que se nos está imponiendo es prácticamente, y se está viviendo así, y cuando una cosa se vive así, produce los mismos efectos que si fuera real. Lo estamos viviendo en muchos países europeos, o bastantes países europeos, como una penitencia, de la que no se ve la salida, solamente se ve el aspecto punitivo. Y cuando no se ve la salida a una penitencia, eso que se nos dice que era un purgatorio y que había que pasar por un purgatorio para luego salir y redimir penas, ese purgatorio se acaba convirtiendo en un infierno. Y esa conciencia de infierno empieza a difundirse entre muchos sectores europeos. Por lo tanto, tenemos un problema político de déficit de democracia, tenemos un problema económico muy serio y social, una derivada social importante que para los partidos socialdemócratas es básico, es fundamental, y tenemos también un problema añadido. Y es que la opinión pública en muchos países está buscando culpables de lo que ocurre. Se habla de las entidades financieras, pero sobre todo se señala a una persona. Se señala, sea cierto o no cierto, que en parte también la acusación no es correcta, se está señalando a la señora Merkel y, por ende, a Alemania. La culpable es la señora Merkel y Alemania en su conjunto, que puede tener una economía boyante, una economía no solidaria, pero con el coste de que es sobre las carencias, las necesidades y los retrocesos de otros países. Al final, si a los demás países europeos, o a muchos países europeos, nos va mal, es evidente que a Alemania también le va a ir mal. Pero el problema que esto plantea, y debemos de ser conscientes, y no es un problema pequeño, es que se está despertando un sentimiento antialemán. El sentimiento antialemán ha estado en el germen de muchas de las crisis europeas, igual que el sentimiento antifrancés. Ha sido el germen de conflictos importantes. Ahora, yo estoy asustado, sinceramente, por cómo en poco tiempo ha cambiado la percepción de Alemania y se está engendrando un potente sentimiento antialemán en la población, en amplios sectores de la opinión pública. Y lo que tenemos que entender es que la Europa, para salir de esta crisis, es fundamental entender que Alemania es un país central y que tiene que tener un papel muy destacado. Y si Alemania no tiene buena imagen en otras naciones, en otros países, va a ser muy difícil que cumpla ese papel. Con lo cual se va a producir un enquistamiento complicado. Por lo tanto, yo creo que no hay que desechar, y con esto termino, la posibilidad de que el proyecto europeo acabe fracasando. Yo sé que esto es poco político decirlo, poco conveniente, pero no hay que desechar que Europa acabe implosionando. Lo mismo que no hay que desechar, como está empezando a ocurrir, que en sociedades con alta tasa de paro y de malestar social empiecen, como han empezado ya, a explotar los conflictos sociales. Ojalá que en algunos países, como España, sigan produciéndose de manera pacífica, o básicamente pacífica. Pero los problemas acaban dando la cara. Y esto aquí tenemos un problema. Y, desde luego, yo quisiera decir que este libro, a pesar de, quizás yo me he puesto un poco pesimista en el análisis, este libro no es un libro de quejas. Lo habitual son las quejas. Los análisis, decimos, bueno, tenemos graves enfermedades, pero si nosotros vamos a un médico y nos dice algo parecido, usted tiene graves enfermedades y no sé qué y tal, esto está muy mal. No, al final pedimos soluciones. Este libro no es un libro de quejas, es un libro de alternativas. Estamos pensando en términos de soluciones. Claro que hay soluciones.
¿Cómo no va a haber soluciones a lo que está ocurriendo? Yo creo que en el debate saldrán algunas de las soluciones y las alternativas. Pero, desde luego, en este libro se habla de la nueva agenda. Muchos artículos hablan de la necesidad de una nueva agenda política para Europa. La vieja agenda está fracasando, lo estamos viendo en los resultados. Hace falta una nueva agenda y hace falta instrumentos capaces de llevar a cabo esa agenda. Yo quiero recordar, y fue una aportación de Alfonso Guerra en los debates de Javi hace muchos años, lo imprescindible que es en este momento un verdadero partido socialdemócrata europeo. Desde las perspectivas nacionales, si no hay una nueva agenda, si no hay un partido, un instrumento político capaz de llevarlo a cabo, no seremos capaces de hacer frente a esos grandes retos. El reto de la democracia, tenemos que avanzar hacia la Europa política, una Europa democrática, tenemos que avanzar hacia una convergencia normativa, sobre todo en materia fiscal, en materia laboral, tenemos que ser capaces de idear un gran plan de salida de la crisis con inversiones públicas, inversiones en bienestar, en educación, en ciencia, financiable a largo plazo, como ocurrió con el plan Marshall, el plan Schuman, otros planes. Tenemos necesidad de un plan, saber año a año cuáles son los objetivos y las posibilidades para recuperar el entusiasmo, la capacidad del ciudadano para ver salida a este túnel o a este pozo y, desde luego, eso hace falta hacerlo con respeto a las personas. Mi deseo, el deseo de los que trabajamos en la Fundación Sistema, es que, en la medida modesta de nuestras posibilidades, este libro pueda servir para poner letra o algunas letras a la esperanza, a la necesidad de lo que hay que hacer. Muchas gracias. Gracias, José Félix. Gracias, José Félix. Ahora tendrá la palabra el delegado en España de la Fundación Friedrich Ebert, Lothar Witte. Muchas gracias. Afortunadamente ya han mencionado varias veces mi nombre y el nombre de la fundación que represento, porque yo soy la única persona aquí arriba que necesita de verdad presentación y soy también la única persona que no ha contribuido una sola palabra a ese libro. Así que me van a preguntar, bueno, ¿qué hago aquí? La respuesta obvia es que hemos contribuido de otra forma al libro y al evento. Pero ya la pregunta que sigue es, ¿por qué lo hemos hecho? Y ahí, entonces, por favor, denme algunos minutos para ver si puedo contestar esta pregunta. Lo hemos hecho porque estamos preocupados. Yo estoy preocupado porque ya no tengo una respuesta fácil e inmediata a la pregunta ¿cuál es la promesa europea en este momento? A nosotros, a los alemanes y a los franceses, los holandeses, los belgas, los ¿cómo se llaman? ¿Los luxemburguenses? Bueno, nos prometían la paz. Nos prometían la paz y nos prometían que ya no íbamos a disparar contra el vecino. Eso para mí ha sido un argumento más que suficiente cuando miro el álbum de fotografías de mi familia, donde cada Witte de las 3 generaciones anteriores tenía en algún momento uniforme y le mandaron a disparar contra los franceses y contra los rusos. Yo no he tenido que poner un uniforme un solo día en mi vida. Así que para mí el proyecto de paz de la Unión Europea todavía significa algo, pero para otras generaciones ya no significa mucha cosa. A los españoles, a los griegos, a los portugueses, el proyecto europeo se les vendió como un proyecto de democracia, de modernidad y de prosperidad. A los países del este se les vendió el proyecto como un proyecto de libertades y también de la economía de mercado. Bueno, hoy, ¿qué decimos? Yo quisiera decir, bueno, el proyecto europeo es un proyecto de democracia y bienestar social, como lo dice el libro, pero el libro también dice que esos son los retos, no la realidad. La realidad a veces me parece más bien que uno podría citar aquí a Milton Friedman, la realidad es freedom and capitalism, libertad y capitalismo. El mecanismo de la Unión Europea detrás de todas estas promesas y de todas estas visiones siempre ha sido mercado y libertades, 1, 2, 3, 4 libertades. Y en este momento, bueno, ya José Félix ha dicho que, bueno, que estamos en una etapa muy decisiva.
Yo creo que nos tenemos que dar cuenta que llevamos 4 décadas de búsqueda. Hemos vivido los 30 años gloriosas, o de verdad eran solamente 23 o algo así, de la década de oro, de la edad de oro después de la Segunda Guerra Mundial, del capitalismo pacífico, social, de progreso, etc. Pero desde mediados de los años 70 estamos buscando todo el tiempo cómo podemos desarrollar el capitalismo en su forma social y pacífica para las próximas décadas. Y cada 10 años nos encontramos con un nuevo problema, con la hiperinflación en los años 70, con el desempleo en los años 80, después con la deuda pública, la crisis del Estado y el endeudamiento privado, sobre todo en España y otros países. Así que tal vez en algún momento hay que pensar, bueno, aquí puede ser que en el sistema algo funciona profundamente mal. Y yo creo que eso es un debate que tenemos que llevar adelante, que tenemos que buscar soluciones, y yo creo que la solución necesariamente pasa por un debate donde, como primer paso, los socialistas, los socialdemócratas, los sindicatos, los académicos comprometidos nos unimos de vez en cuando para discutir honestamente cuáles son los retos, cuáles son posibles soluciones, y por eso estoy aquí, por eso hemos participado en el encuentro, porque este encuentro, si miren el libro, no solamente la portada, sino lo que sigue, van a ver que hay políticos, que hay sindicalistas, que hay académicos que se pronuncian. Y yo, en uno de mis trabajos anteriores como analista político en la Fundación Ebert en Alemania, nosotros siempre decíamos que los políticos tienen un tremendo miedo a la segunda página, que normalmente leen el primer párrafo o la primera página, pero cuando tienen que mirar qué dice el autor en la segunda página, ya no les interesa. Bueno, entonces yo aquí veo algunas excepciones, algunos políticos que no solamente leen la segunda página, sino además la escriben, y por eso también quisiera felicitar a los autores que han contribuido a este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Lothar Witte. Tiene la palabra Rafael Simancas. Muy buenas tardes. Estamos ante un libro solvente, útil y oportuno, porque a pesar de los análisis críticos que acabamos de escuchar y a los que yo me voy a sumar con mis palabras, es absolutamente evidente que nuestro destino está vinculado a Europa, como españoles y como socialistas, vinculado a Europa. La izquierda vive Europa hoy como una gran paradoja. La izquierda es consciente de que no hay futuro para los europeos sin el desarrollo de la Unión Europea, al menos no hay futuro viable, y la izquierda a la vez es testigo cotidiano de que Europa nos mata, literalmente. Europa mata hoy toda aspiración legítima para alcanzar mejores condiciones de progreso económico, de bienestar social o incluso de ciudadanía democrática para las mayorías. Sin Europa no hay posibilidad de aplicar un programa social